Lo que comenzó como un comentario aparentemente inofensivo terminó transformándose en una de las escenas más tensas vividas en plató en los últimos tiempos. La protagonista indiscutible fue Gloria Camila, que acabó estallando ante las insinuaciones constantes de Alexia Rivas, todo ello bajo la sombra de lo que había comentado previamente Leticia Requejo. En medio de esta tormenta mediática, el nombre de Rocío Flores volvió a situarse en el epicentro de la polémica, reavivando un conflicto que, lejos de apagarse, parece crecer con cada intervención. Desde el inicio, la situación ya venía cargada de tensión. Se había deslizado la posibilidad de que el origen del distanciamiento entre Gloria y Rocío tuviera relación con Manuel Cortés, una teoría que Gloria desmintió de manera firme, sin dejar espacio a la duda. Pero lejos de zanjar el asunto, esa negativa abrió la puerta a nuevas sospechas, especialmente cuando Alexia insinuó que había sido testigo de conversaciones en los pasillos de la cadena que contradecían el discurso público de Gloria. Ese fue el verdadero detonante. Alexia dejó caer que había escuchado cómo Gloria hablaba con Leticia, sugiriendo que en privado reconocía aspectos que luego negaba frente a las cámaras. Gloria, visiblemente molesta, no tardó en reaccionar, aclarando que una cosa es mantener una conversación privada y otra muy distinta confirmar informaciones que no son ciertas. Insistió en que jamás había validado que su enfrentamiento con Rocío tuviera que ver con Manuel, desmontando así el relato que se estaba construyendo en torno a ella. Sin embargo, el debate dejó de centrarse únicamente en el conflicto original y pasó a convertirse en un cuestionamiento directo sobre la actitud profesional dentro del programa. Alexia acusó a Gloria de desacreditar el trabajo de sus compañeros, sugiriendo que con sus declaraciones estaba restando valor a la labor informativa del resto. Esta acusación no sentó nada bien, y Gloria respondió devolviendo el golpe. Señaló que, si alguien estaba cruzando líneas, eran precisamente quienes sacaban a relucir conversaciones privadas mantenidas fuera de cámaras. Ese intercambio evidenció algo más profundo que una simple discusión: la existencia de un doble discurso. Por un lado, se apelaba constantemente al compañerismo y al respeto dentro del equipo. Por otro, se utilizaban informaciones obtenidas en contextos informales para alimentar el espectáculo televisivo. Esta contradicción no pasó desapercibida y terminó alimentando aún más el malestar de Gloria, que se sentía claramente señalada. A medida que avanzaba el enfrentamiento, se fueron desgranando más detalles sobre el origen de la información. Gloria reconoció que había hablado con Rocío en determinados momentos, incluso tras salir de su programa, y que esas conversaciones se habían producido también en presencia de terceras personas. No obstante, recalcó que el contenido real de esos diálogos había sido tergiversado. Según su versión, lo que se estaba contando en televisión no reflejaba en absoluto lo que realmente ocurrió. En paralelo, otros colaboradores empezaron a introducir un nuevo enfoque. El conflicto no sería un hecho puntual, sino el resultado de una acumulación de tensiones. Se insinuó que Gloria no solo había tenido desencuentros con Rocío, sino también con otras personas de su entorno más cercano. Esta idea reforzaba la imagen de que la situación actual respondía a un desgaste emocional progresivo. Lejos de esquivar el tema, Gloria abordó esta cuestión con sinceridad. Admitió que atraviesa una etapa en la que se muestra más desconfiada, una actitud que, según explicó, no surge de la nada, sino de experiencias personales previas que la han llevado a protegerse más. Reconoció que ha cambiado su forma de relacionarse, que ahora mide mucho más lo que comparte y con quién lo hace, y que ha reducido considerablemente su círculo de confianza. Este punto fue clave para entender su postura. Gloria dejó claro que su silencio respecto al motivo exacto de su distanciamiento con Rocío no responde a una estrategia, sino a una decisión consciente de preservar su intimidad. Subrayó que el hecho de que se haya generado un debate público no implica que esté obligada a dar explicaciones detalladas, especialmente cuando se trata de aspectos que pertenecen a su vida privada. A pesar de ello, la presión en el plató no disminuyó. Varios colaboradores insistieron en que aclarar el motivo ayudaría a frenar las especulaciones y a cerrar el tema. Incluso se planteó la posibilidad de que la razón fuera tan delicada que no pudiera hacerse pública. Gloria negó rotundamente esta idea, explicando que no se trata de nada grave ni inconfesable, sino simplemente de algo personal que no desea exponer. Uno de los momentos más determinantes, y probablemente también más cargados de significado, se produjo cuando la conversación giró hacia una cuestión que llevaba tiempo sobrevolando el ambiente. Porque Gloria Camila no había dado todavía el paso de contactar directamente con Rocío Flores para tratar de poner fin a la tensión que ambas arrastran.
La pregunta, lejos de ser inocente, encerraba cierta presión implícita, como si se esperara de ella una reacción inmediata o una especie de gesto público que sirviera para calmar las aguas. Sin embargo, la respuesta de Gloria no solo fue clara, sino también reveladora en muchos niveles. Con una serenidad que contrastaba con el tono general del debate, dejó claro que no actúa bajo presiones externas ni por expectativas ajenas, y que cualquier movimiento por su parte llegará únicamente cuando lo considere oportuno. No estableció plazos, no dejó entrever urgencia, y eso, precisamente, fue lo que más llamó la atención: su negativa a seguir el ritmo que se le intentaba imponer desde fuera. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando añadió un matiz que cambió por completo la lectura de la situación. De manera sutil, casi entre líneas, dejó caer que quizá no es ella quien debe dar ese primer paso. Esta afirmación, lejos de ser casual, introdujo una duda que hasta ese momento no se había planteado con tanta claridad. ¿Y si la responsabilidad del conflicto no recae únicamente en ella? ¿Y si hay otra versión que no se ha contado o que no ha tenido el mismo altavoz? Esa simple insinuación abrió un abanico de interpretaciones que transformó el relato dominante. Hasta ese instante, gran parte del discurso mediático parecía construirse sobre la idea de que Gloria debía reparar algo, como si su papel en el conflicto fuese el principal. Sin embargo, con esa frase rompió esa narrativa y dejó entrever que la realidad podría ser mucho más compleja, con responsabilidades compartidas o incluso con elementos desconocidos que no han sido expuestos públicamente. A partir de ahí, el foco ya no se centraba únicamente en lo que Gloria hacía o dejaba de hacer, sino en lo que podría haber ocurrido en privado entre ambas. La figura de Rocío empezó a adquirir un peso distinto dentro de la historia, no como una parte pasiva, sino como alguien que también podría tener un papel clave en el origen y desarrollo del conflicto. Esta posibilidad añadió una nueva capa de profundidad a un asunto que ya de por sí estaba lleno de matices, silencios y versiones cruzadas. En ese contexto, Gloria aprovechó para profundizar en algo que iba más allá del propio conflicto: su estado emocional y la evolución personal que ha experimentado en los últimos tiempos. Lejos de centrarse únicamente en la polémica, quiso explicar cómo todo esto ha influido en su manera de relacionarse con los demás, sobre todo en la forma en la que gestiona su exposición pública. Con un tono más introspectivo, reconoció que ha tomado la decisión consciente de distanciarse no solo de ciertas personas, sino también del nivel de exposición al que estaba acostumbrada. Explicó que ha dejado de compartir aspectos íntimos de su vida, que ha reducido considerablemente la información personal que hace pública y que ha aprendido a establecer límites más claros entre lo que pertenece a su esfera privada y lo que decide mostrar. Este cambio no es superficial ni puntual, sino el resultado de un proceso más profundo. Según sus propias palabras, responde a una necesidad de protegerse, de evitar que situaciones personales se conviertan en material de debate público o en contenido susceptible de ser interpretado de manera errónea. La experiencia le ha enseñado que no todo lo que se comparte es comprendido de la forma en que uno espera, y que, en muchas ocasiones, la exposición puede volverse en contra. En este sentido, también hizo referencia a su relación con las redes sociales, admitiendo que ha cambiado radicalmente su manera de utilizarlas. Ya no las concibe como un espacio en el que mostrar su día a día sin filtros, sino como una herramienta que utiliza con mucha más cautela. Ha dejado de publicar ciertos contenidos, ha reducido la frecuencia con la que comparte momentos personales y ha optado por mantener una imagen mucho más reservada. Todo ello está directamente relacionado con una sensación que dejó entrever en varias ocasiones: la desconfianza. No como algo puntual, sino como una actitud que ha ido creciendo con el tiempo a raíz de experiencias que la han marcado. La idea de que personas de su entorno puedan filtrar información, malinterpretar conversaciones o incluso utilizar lo que saben en su contra ha influido de manera decisiva en esta nueva forma de actuar. Mientras tanto, el ambiente en el plató seguía reflejando una realidad completamente distinta a la que Gloria intentaba transmitir. Lejos de suavizarse, la tensión se mantenía constante, alimentada por interrupciones continuas, comentarios cruzados y una evidente falta de consenso entre los colaboradores. Cada intervención parecía añadir más leña al fuego, dificultando cualquier intento de reconducir la situación. Además, se percibía con claridad que no todos los presentes mantenían una posición neutral. Algunos adoptaban un tono más crítico hacia Gloria, cuestionando sus decisiones y poniendo en duda su actitud. Esta sensación de estar siendo constantemente evaluada o incluso atacada contribuyó a reforzar su postura defensiva, obligándola a mantenerse firme en sus argumentos y a no ceder ante la presión.
A pesar de ese contexto, Gloria intentó mantener la compostura en todo momento. Evitó entrar en provocaciones directas, no elevó el tono más de lo necesario y trató de sostener un discurso coherente, centrado en su experiencia y en su forma de ver las cosas. Esta actitud contrastaba con el ambiente general, donde predominaban las interrupciones y los intentos de llevar la conversación hacia terrenos más conflictivos. El resultado de todo este intercambio es un escenario abierto, lleno de incógnitas y con múltiples versiones que no terminan de encajar entre sí. El motivo real del distanciamiento entre Gloria y Rocío continúa sin hacerse público, lo que no hace más que alimentar la curiosidad, las especulaciones y el interés mediático en torno al tema. Cada nueva declaración, cada matiz y cada silencio se convierten en piezas de un puzzle que, por ahora, sigue incompleto. No hay una versión definitiva, no hay un relato cerrado, y eso es precisamente lo que mantiene viva la historia. La sensación de que aún queda algo por descubrir, de que hay partes que no se han contado, genera una expectación constante tanto dentro como fuera del plató. Lo único que parece indiscutible es que la situación ha dejado una huella profunda. No se trata simplemente de una discusión puntual, sino de un conflicto que ha afectado a la confianza, a las relaciones personales y a la dinámica profesional. La cautela, la distancia y la tensión se han convertido en elementos habituales en un entorno que, hasta hace no mucho, parecía mucho más estable. Y así, entre declaraciones que abren más preguntas que respuestas, tensiones que no terminan de resolverse y una evidente fractura en la confianza entre las partes implicadas, la historia sigue avanzando sin un desenlace claro. Cada aparición pública añade nuevos matices, nuevas interpretaciones y nuevas dudas, construyendo un relato cada vez más complejo que mantiene en vilo tanto a los protagonistas como a quienes siguen cada detalle desde fuera.